Hola, ¿qué tal? Con este video quiero dar a conocer acerca sobre este lugar que existe debajo de la tierra llamado el infierno. Es por eso que deseo explicar acerca de los detalles de cómo una persona va al infierno y cómo usted puede evitar ir al infierno. En manera alguna, yo quiero jactarme de ser un maestro, un pastor, un sacerdote, un gran teólogo, no, de manera alguna. Simplemente estoy dando a conocer conforme a la palabra de Dios, conforme a lo escrito, no a lo que yo invento, sino a lo que realmente está escrito, conforme a eso hablo, para que así usted pueda llenarse del conocimiento, la luz, para que usted pueda tomar en consideración de este espacio, por así decirlo, de este habitáculo que está dentro de la tierra. Con esto yo le quiero hacer una pregunta a usted, un poco abierta realmente. ¿Qué es lo que realmente más ama? De repente ama ir a la playa, ama a su familia, ama ir a fiestas, ama ver conciertos, disfrutar de conciertos, escuchar música. ¿Qué es lo que realmente usted ama? Esto tiene mucha relación con personas que realmente se van al infierno. Porque el amor no es exactamente el sentimiento de atracción, el sentimiento de estar gozosamente feliz dentro de una relación de pareja, sino ese amor, el amor como concepto, también trasciende a aquella característica de la persona inherente de una persona, porque una persona decide amar, es una decisión sumada a un sentimiento, a algo. O sea, uno está decidido a amar a algo. Por ejemplo, hay gente que ama el deporte, que le gusta surfear, que le gusta bajar, hacer downhill como la bicicleta. Hay gente que le gusta boxear, hacer karate, ir al gimnasio. Hay gente que le gusta la ciencia, le gusta estudiar las ciencias de las matemáticas, de la biología, de la química. Entonces es un sentimiento más una decisión, el amar. Con esto quiero llegar a este pequeño punto de reflexión. ¿Ama usted las cosas de Dios o el Dios de las cosas? Con esto, con esta pregunta no es que sea una pregunta religiosa, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? De manera alguna. Este amar va con referente al saber, conocer y sobre todo tener interés acerca del Creador mismo. Porque hay mucha gente que ama las cosas de Dios, la familia, los autos, o sea, porque finalmente Dios ha dado absolutamente todo para que el humano pueda hacer disfrute y gozo de aquello, pero se olvida acerca de el creador de nuestras almas. Entonces, coloco acá Juan capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas que usted conoce, todas las cosas que usted puede ver, observar, sentir, tocar, lo hizo Dios, lo hizo el Señor Jesucristo, el Verbo, dice más siglos, el Verbo que se hizo carne. Entonces, yo quiero remontar a este pasaje, no sé si es que se nota bien. Sin embargo, he colocado la cita, si es que no se logra ver bien. Dice en Hechos capítulo 8, versículo 26 y 40. En este versículo, más allá de leerlo completamente, lo que rescato de este pasaje es que una persona estaba interesada a conocer las cosas de Dios, a realmente empeñar un poco de curiosidad, porque esta persona no sabía absolutamente, yo diría, o tenía conocimiento muy bajo, muy nulo, acerca del Salvador de nuestras almas. O sea, para, digamos, irse al cielo, lo planteo así, ¿eh? Para poder ir al cielo, uno no tiene que ser un gran lector de la Biblia, uno no tiene que guardar santidad, como mucha gente y religiones dicen, pero realmente lo que dicen no es cierto. Sino es que realmente uno genuinamente tenga interés acerca del Dios. ¿Ok?
Es por eso que voy a citar Hechos capítulo 8, versículo 26, versículo 40, donde estaba Felipe y él se fue al sur, un camino que descende a Jerusalén y Gaza, y viendo él el desierto que estaba ahí, había un funcionario de la reina de los etíopes, el eunuco etíope, le llama la Biblia, donde él estaba sentado en su carruaje, en su carro, ¿no? Con referente a la antigüedad, no es un carro moderno, evidentemente, era un carro semejante a este. Y esta persona estaba leyendo al profeta Isaías, en específico el versículo 53, dando referencia acerca de las buenas nuevas de salvación para el alma, de lo que estaba profetizado, de lo que Jesús iba a cumplir. Entonces, esta persona no entendía acerca de lo que se escribía acerca del Señor, porque él decía, ¿de quién se está hablando? Se está hablando de que, por ejemplo, en el versículo 32 dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Entonces esas dudas tenía el eunuco. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice profeta de esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero mucha atención acá, ese no es el evangelio que usted debe de creer, porque este es el evangelio a una persona del antiguo pacto que le servía, porque con el reconocimiento que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Dios mismo encarnado, con eso una persona tenía en conocimiento de que Cristo iba a morir por sus pecados. Realmente esta era la esperanza que tenía esta persona. Y por eso es que este bautismo no se refiere al bautismo de salvación. Para eso hice un video anterior que está colgado en el canal, espero usted lo pueda ver. Pero en síntesis, el bautismo no es un bautismo en agua que ahora nos salva, conforme a 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. El apóstol Pablo dice, mas Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de hombre, para que no se haga vana la luz de Cristo. No le envió a bautizar en agua, sino a predicar el evangelio. Porque el que suministra el Espíritu Santo, mi querida dama, mi querido caballero, mi querida amigo o persona oyente, no es un humano, no es que una persona sumerja a una persona en el agua y por automático obtenga el Espíritu Santo, sino es aquel que lo suministra, que es el Señor Jesucristo. Entonces, adrede acerca del pasaje citado de Hechos que menciono acá, en específico quiero citar el versículo 6, donde dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Quién fue llevado al matadero? Cristo. Jehová, el mismo Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, es el Señor Jesucristo de nuevo. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Acá está el José Arimatea, rico. Aunque nunca se hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, Jehová el Padre, Dios Padre, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, porque ¿qué dijo el Señor en Ezequiel capítulo 18, versículo 4? El alma que pecare, esa morirá. Y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo, y a muchos va a justificar, por la fe.
Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues somos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y llevará las iniquidades de ellos, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él el llevado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, antes de darle el comienzo acerca del infierno, lo que significa el infierno, en 2 de Pedro 2:21, mucha gente cree, antes de darle a inicio al infierno, porque esto es realmente súper importante que usted lo tenga en consideración en su mente, los falsos profetas que cita este pasaje, los falsos profetas, los falsos maestros, a nuestro tiempo, ahora son católicos, son los testigos de Jehová, son los mormones, son todo este grupo de sectas y religiones cristianas que atentan contra personas que quieren irse al cielo y que hacen depender de sus obras. Ven estos sepulcros blancos, pero por dentro de estos sepulcros blancos, de esta gente que se viste de blanco con camisita y terno y corbata, por dentro están llenos de rapiña. Por dentro. Así dijo el Señor Jesucristo. Acerca de estas personas con espíritu farisaico, con espíritu religioso, con espíritu de santurronería, los santurrones, los más moralistas. En manera alguna, caballero, dama que me escucha. El Señor dijo en Lucas capítulo 15, versículo 7: porque os digo que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por más que 99 justos que no necesidad tienen de arrepentimiento. En el gozo del Señor sucede porque una persona se humilla, reconoce la bajeza moral de uno, se reconoce pecador, infractor de la ley. Es por eso que esas personas son impedimento para una persona que quiere irse al cielo, porque le dice, ¿qué le dice al ser humano? Oye, tú debes cumplir santidad, debes ser un santurrón, debes vivir conforme al testimonio de Cristo. No, pero el ser humano es libre. Al ser humano, en principio, nunca le gusta que alguien le diga qué cosa hacer. Por lo personal, a mí nunca no me gusta que la gente me diga qué cosa hacer, porque yo soy libre, yo tengo esa plena capacidad y sobre todo la conciencia. Entonces, ellos creen vanamente que apartándose del pecado van a obtener la salvación. Pero que dice Tito capítulo 3, versículo 5, y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gratis, por su misericordia, sin obras, sin estar en santidad, vivir una vida pulcra. Aunque es beneficioso, quiero hacer un inciso acá, es beneficioso vivir una vida tranquila, sin problemas con nadie. Es beneficioso en manera alguna, sí, es beneficioso. De hecho, va a traer seguro mucha bendición para la vida de uno. Pero para ser salvo, uno no tiene que cumplir eso, porque la paga del pecado es muerte. Y si usted ha cometido pecado, merece ser lanzado a lo más profundo del lago del fuego. Viendo esa perspectiva, todo ser humano que ha pecado está condenado a ir al lago del fuego. Es por eso que usted tiene que entrar por la puerta estrecha, que es el Señor Jesucristo muriendo por los pecados de usted, en 1 Corintios 15, 3 al 4, y se entra a través de la fe. Y con eso quiero dar este último prólogo, donde dice en Lucas capítulo 17, versículo 11 y 18, acerca de las personas que solamente se interesan por las cosas de Dios, se interesan solamente por lo que Dios le pueda dar a la persona, más no se interesa por el Creador mismo. He ahí la base y el principio de la salvación del alma, interesarse por el Creador, más que por lo que Dios le pueda dar a uno. Cito y leo: yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados los 10. Entonces solamente uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies,
dándole gracias, y ese era samaritano. Era un gentil, no era un judío, no era un israelita, era un samaritano, un gentil que no estaba en el pacto de Dios. Dios no había confiado la ley y los profetas a los samaritanos, sino al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están los 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así es la proporción entre estas personas que realmente dicen buscar a Dios porque les va mal en la vida, y solamente una de esas 9 realmente analiza y se pone a meditar, porque esa persona seguro se puso a meditar, pensó y realmente reconoció que Dios le había dado esta gran limpieza, esta gran curación y esta gran salvación para su alma, como finalmente el Señor Jesucristo dice. Entonces, la raíz de la razón acerca de la primera pregunta es porque amor, el latinazgo es, para empezar, el significado, ¿cierto? El amor significa a, que es sin, mor, separación. Sin separación, sin estar separados, sin estar distanciados. Y muerte significa amor, en latín, estar separado. En 1 Corintios, aseverando lo que yo digo, porque todo tiene que ser conforme a lo que está escrito. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser, siempre existe. Pero las profecías se acabarán, dice el apóstol Pablo, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, hablamos de lo que va a suceder, pero conforme a lo que está escrito, no conforme a sueños, alucinaciones, visiones, que alguien le dijo, una emoción, no, sino a lo que está escrito. Mas cuando venga lo perfecto, esto es Cristo, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El amor, como dije, nunca deja de ser. Y una persona que busca a Dios, que no quiere estar separada de Dios, por más pecador de sea, por más robán, por más sucio, como usualmente se le dice, por más delincuente que sea, el Señor está listo para perdonar todos sus pecados, porque precisamente esa fue la muerte por cual Él padeció, y la razón. Entonces, en Juan capítulo 4, versículo 24-25, cito y leo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer Sirofenicia: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. No, perdón, la mujer samaritana, ¿ok? Mujer samaritana, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy. ¿Quién era quien se le apareció a Moisés en la zarza ardiente? ¿Quién dijo que era el yo soy? Yo soy. El Señor Jesucristo dijo: yo soy. Haciendo referencia también a cuando el Señor Jehová, ¿cierto? O Yahvé, dice en el Antiguo Testamento: yo soy el que habla contigo. Bien, ahora dándole introducción acerca del infierno. El infierno es una antesala en tormentos, es una antesala donde la gente va, pero pongan mucha atención, porque la persona murió por sus pecados, nunca quiso creer que Cristo murió por sus pecados. Eso es todo. Realmente eso es todo del infierno. La gente se va ahí porque nunca quiso prestar atención a la palabra de salvación para él. Eso es todo. Entonces, le recomiendo que usted lea Lucas capítulo 16, versículo 19-31. No obstante, yo lo voy a leer y lo voy a buscar. ¿Ok? Antes de eso, quiero hacer este hincapié. Viendo la imagen que tengo aquí puesta, tenemos el infierno, ¿cierto? Por otro lado, tenemos el seno de Abraham. El seno de Abraham, ahora actualmente ya no va ninguna persona ahí, porque aquí iban los santos del Antiguo Testamento. Ahí estaba Abraham, ahí estaba el rey David, ahí estaba Sansón, ahí estaba Saúl, el rey Saúl. Mucha gente dice que se fue al infierno de Saúl. No se fue al infierno, porque la salvación nunca es por obras, sino es por fe.
Entonces ahí se fue el rey Saúl, ahí se fue, por ejemplo, Salomón. Para quienes sepan, el rey Salomón, el rey más sabio que existió. Entonces, he ahí eso. Entonces, cito y leo Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Dice el Señor Jesucristo, esta es una situación real que aconteció y este rico hasta el día de hoy sigue en el infierno. Que no le pase lo mismo a usted. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Aquí está para que una persona no diga que es falso, está la Biblia. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, o sea, se separó su cuerpo de su alma, porque muerte es separación, conforme a lo enseñado anteriormente, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí está el seno de Abraham, ahí lo puede ver. Y murió también de rico y fue sepultado. Su cuerpo fue sepultado, pero su alma salió. Versículo 23. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también los males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, todo esto, una gran cima, es decir, un vacío. Una cima no es con C de casa, sino una cima, un vacío, un abismo. Es con referencia a un abismo, ¿ok? Además, todo esto, versículo 27, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Es decir, cambiarán la manera de percibir la muerte. Tendrían en consideración ahora qué podrían en sus pensamientos. Antes pensaban una cosa distinta. De repente pensaban que no existía el infierno. Pero ahora pondrían, lo que está diciendo Rico, pondrían en sus pensamientos, porque el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, es un cambio y de manera radical de forma de pensar. Entonces lo que dice Rico es que ahora pondrían en sus pensamientos, pondrían en consideración acerca de lo que dice Dios, que existe el infierno. O el Seol, también nombrado en el Antiguo Testamento. El infierno también, el infierno, el Hades, el infierno, el Hades y el Seol son las mismas cosas, solamente con diferentes palabras. Una es en hebreo, otra está en griego y otra está en latín. En hebreo es el Seol, en griego es el Hades, en latín es el infierno. Para nuestra cultura, cierto, occidental, el infierno es el Hades. Entonces, dice en el versículo 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Tienen escrita la palabra de Dios, tienen ahí una persona, una atalaya, que está hablando. Si ustedes no quieren prestar atención, ¿qué más hay para ustedes? Versículo 30. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos se arrepentirán. O sea, lo que quería Rico es que una persona salga del infierno y les testifique. Pero acá Dios, con la omnipresencia y omnipotencia que tiene, de saber antes lo que va a pasar, y con exacta ciencia, con exacta exactitud, vale la redundancia, acerca de cómo es lo más
por así decirlo, cómo es lo más probable, cómo es lo más certero que un hombre reconozca esta realidad, es acerca de la palabra. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, tampoco estarán convencidos, tampoco tendrán fe, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué lástima. Este rico que se vestía de púrpura, ese banquete, hasta el día de hoy sigue en el infierno, atormentado en la llama, y para su mala suerte tiene sed, porque mencionaba que tenía sed. ¿Ok? Entonces, dentro de la tierra, dentro de esta corteza, está el infierno, el seno de Abraham y el Tártaro. El Tártaro es una prisión donde estaban los ángeles que se rebelaron contra Dios. Conforme a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo al hablar muerto en carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Porque en los días de Noé se revelaba que existían ángeles que se rebelaron contra Dios, se despojaron de sus moradas del cielo y tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y nacieron gigantes, usualmente conocidos como los Nefilim. No quiero entrar a detalle, pero eso es lo que pasó. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 8 personas nada más de los millones y millones que seguro existían en ese tiempo. Solamente 8 personas. Qué lamentable. Entonces, las personas que se van al infierno, como he mencionado, son personas que nunca quisieron nada que ver con Cristo, nunca les interesó su palabra, nunca les interesó de lo que les hizo Dios, porque el Señor Jesucristo, Dios Padre y el Señor Jesucristo realmente nos amaron en tiempo pasado, no en presente. Nos amaron tanto que ambos se pusieron de acuerdo en su Trinidad para poder ser ellos separados. No se sabe el tiempo, no sé cómo explicarlo, porque en la cruz el Señor Jesucristo le dijo en Juan capítulo 19 versículo 30: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no le llamaba Padre, sino que Dios. Es ahí cuando, en ese lapso, en esa brecha de tiempo, nosotros fuimos comprados a precio de muerte, conforme a lo escrito a Éxodo capítulo 21 versículo 23. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. ¿Qué dijo el Señor en Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Y como nosotros no podemos pagar la separación de nuestras almas eternamente con Dios, Dios mismo nos tuvo que redimir. Qué bonito, para mí. Entonces, el infierno es esta región donde se van personas que nunca quieren saber acerca de Dios y principalmente que no creyeron con fe en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio que está en 1 Corintios 15, 3 al 4, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, por mis pecados, por sus pecados, por el pecado de toda la gente del mundo, que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Entonces, para estas personas que murieron por sus pecados, porque el Señor había dicho: el alma que pecare esa morirá, y como Dios dio la ley y los mandamientos para que el ser humano se reconozca que ha infringido la ley de Dios, no hay nada más y sinceramente no hay nada más penoso que esta persona que está acá en el juicio. Ya no va a poder ser librada porque precisamente va a condenación, simplemente va a ser lanzada al lago de fuego. Ya no hay una prórroga, ya no hay una apelación acá, absolutamente nada, porque la persona no creyó en la salvación. Entonces la persona pagará por sus pecados y en el juicio se le van a poner sentencias de muerte contra el alma de la persona. Entonces nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 20 versículo 13: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. El mar es simbolizado como una masa de gente. El Hades ha visitado el Hades, el infierno. Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Uy, qué terrible eso. Qué terrible ser juzgado por un Dios vivo y ser juzgado por las obras. Y no solamente por las que se ejecutan,
sino las que están en la mente del hombre y de la mujer. Qué terrible eso. Conforme a Romanos, conforme a lo escrito, porque todo lo que cito es conforme a lo que está escrito, no hay nada que yo cite que no esté conforme a lo escrito. Conforme a lo escrito en Romanos capítulo 2, versículo 16, dice el Señor: en el día en que Dios juzgará a los hombres en lo escondido, los pensamientos de los hombres en base a mi evangelio. Dios va a juzgar a los hombres no por el simple hecho de que un hombre ejecute algo, sino desde la mente. ¿Cuántas veces usted ha querido matar a alguien? ¿Cuántas veces usted ha querido mentir a alguien? ¿Cuántas veces usted ha adulterado viendo a un chico o una chica de la calle? ¿Ha querido tener sexo con ella? Entonces no se ha juzgado por Dios. Sálvese de ser juzgado por Dios. Toma la importancia que tiene. En Apocalipsis capítulo 21, acerca del juicio, ya estas personas que están acá simplemente van a ser juzgadas y lanzadas al lago de fuego. Ya no hay más esperanza. Finalmente cito este pasaje porque dice, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, así que no hay excepción, usted ha mentido, yo también, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Uy, qué terrible eso. Todos los mentirosos. No hay absolutamente ninguna persona en el globo terráqueo que así lo niegue con lo más rotundo de su corazón que nunca haya mentido. Es por eso que usted tiene que ser justificado por Dios. Usted tiene que creer que Cristo murió por sus pecados. Por eso repito asiduamente el Evangelio. Es por eso que el Señor dice en Lucas capítulo 13, versículo 3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si usted no toma en consideración las palabras de Dios, y si usted no se quiere dar a cuenta de que existe esta fase de destrucción para una persona, lamentablemente usted va a perecer, va a morir, pero por su dureza y por su corazón no arrepentido. Usted mismo atesora para sí mismo ira, para el día de la ira y para la revelación del justo juicio de Dios. El juicio será justo porque nadie le podrá decir, Señor, a mí nadie me predicó el Evangelio, Señor, yo nunca conocí su Biblia, la palabra, nunca la leí, no tuve tiempo, fui huérfano, fui rico, fui pobre, fui manco, fui sin piernas, fui sin ojos. No, absolutamente no. Porque basta que el Señor detecte en el corazón de una criatura humana, de una creación, que quiera saber acerca de Él, que le interese saber, simplemente saber, eso es todo. El querer es poder, el saber acerca del Dios, de por qué existe todo lo que ve, se pone en el lugar que le corresponde a la persona, y Dios, encantado de ello, le revela el conocimiento a la persona. De alguna otra forma, sea donde sea en Perú, sea en la selva del Amazonas, lo más inhóspito del mundo, o que viva en Siria, que viva en la India, que viva en Japón, la persona más recóndita y ermitaña posible, que reconozca que existe un Dios, que reconozca, viendo la creación, viendo las estrellas, viendo el sol, la luna y todo lo que el Señor ha creado, viendo eso, dando testimonio acerca de la creación, de que existe un Dios, viendo eso, el Señor mismo, moviendo cielo y tierra, se le va a revelar de alguna otra forma una persona que no cuenta con la Biblia. Y usted que tiene la Biblia, usted que puede adquirirla, no tiene excusa, no tiene absolutamente excusa. Y más aún que yo le estoy compartiendo este video, y sobre todo el Evangelio, usted no tiene excusa. Usted es inexcusable. Entonces, nosotros tenemos acá que estas personas han muerto, ¿ok? No obstante, yo quiero recalcar que en Efesios capítulo 2, versículo 1, acerca de los pecados, ¿cierto? Dice, porque esta carta se lo escribe a personas salvadas, pero la explicación es muy buena, porque dice, según Efesios, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque el pecado ocasiona la muerte, ¿es cierto? La separación. Y como nosotros somos unos seres trinos, cuerpo, alma y espíritu, lo que se separa de nosotros es nuestro espíritu. Y el Señor dice en Juan capítulo 3, versículo 8, os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Os es necesario, Juan capítulo 3, versículo 3, os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Es necesario que usted tenga el Espíritu de Cristo morando dentro de usted para que usted se pueda ir al cielo y evitar la muerte segunda. Es por eso que el Señor dice en Mateo capítulo 22, versículo 29,
porque había un grupo de personas que decían que había una mujer que había muerto su primer esposo, se había casado con su hermano, había muerto, y así hasta el séptimo. Así hasta el séptimo. Y le preguntan cómo será el cielo. Fíjese. Entonces respondió Jesús y le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos espirituales, ojo acá. Dios no es Dios de muertos espirituales, sino de vivos espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre un muerto espiritual? Entre un vivo, que el muerto solamente tiene alma y cuerpo. El vivo tiene alma, cuerpo y espíritu, porque ha nacido de nuevo. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, de lo que decía, evidentemente. Hay mucha gente que reza el Padre Nuestro, pero usted, ¿cuándo nació de nuevo? ¿Cuándo? ¿Quién le predicó el Evangelio a usted? Una persona en la ignorancia, evidentemente, la ignorancia, es muy ignorante esa persona, que reza el Padre Nuestro y dice: Padre Nuestro que estás en el cielo, todos los días. Pero es su Padre. ¿Cuándo el Señor lo rescató? ¿Cuándo el Señor lo adoptó? ¿Cuándo el Señor? ¿Cuándo? ¿Dónde estaba usted? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? Cuando una persona se casa con otra, sabe con quién se casa, cuándo se casa, dónde se casa, qué va a hacer después, dónde estaba. O sea, sabe los detalles. Y cuando una persona pasa de muerte a vida, es decir, ha sido vivo, sabe los detalles de cómo ha sido salvo, cómo se convenció, cómo realmente se persuadió, ¿no? Conforme a Lucas, conforme a lo que estaba leyendo de Rico. Entonces, esa persona está completamente segura de que está viva espiritualmente. Es por eso que yo aquí pongo Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación. No se va a ir al lago de fuego, ya no lo voy a juzgar. Mas ha pasado de muerte a vida. Antes era un muerto espiritual, pero ahora es un vivo espiritual. Yo lo conozco, ya soy su Dios ahora, genuinamente. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, ustedes que están muertos espiritualmente, oirán a la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Los que quieran oír, porque el Señor no se impone. Los que quieran oír, si a usted le importa su destino eterno, y quiere, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieran lo malo a resurrección de condenación. Entonces una persona que es religiosa dirá: ¡ay, pero qué es hacer lo bueno! ¡Ay, pero lo bueno es dejar el pecado, estar en santidad, vivir conforme al testimonio y mandato del Señor Jesucristo, conforme a su vía crucis, a todo lo que hizo, todo el transcurso que hizo de su vida! En manera alguna, caballero, déjame explicarlo. O querida dama, la persona que me está escuchando. Antes de responder a esta inquietud acerca de hacer lo bueno, para que no se me vaya la idea, quiero citar 1 Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, así es como funciona y cómo realmente una persona es justificada. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. O sea, usted sabe que las arras es una prenda en garantía. Prenda en garantía. Es como cuando una persona quiere comprar una casa y no tiene el dinero suficiente, pero le deja un carro como garantía de que sí lo va a comprar. Pues es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. ¿Ok? Entonces, en Juan capítulo 6, versículo 28 y hasta el 40, es aquí esto, hacer lo bueno. ¿Qué cosa es poner en práctica las obras de Dios? Las obras, hacer lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno delante de Dios? Aquí está la respuesta. Ponga extrema atención, porque de esto pende todo. Juan capítulo 6, versículo 28 y 40. Entonces le dijeron:
¿Qué debemos hacer? Los judíos le dijeron al Señor Jesucristo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? Qué difícil es creer, ¿no? Fácil es juzgar. Qué difícil es creer. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron al Señor, danos siempre este pan. Versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Al que en mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que al Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor dice en Mateo capítulo 7, versículo 21-23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿que acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios? Pero ¿qué mandó el Señor Jesucristo? ¿Qué mandó a la persona? No mandó a echar fuera demonios, no mandó a hacer milagros. Mandó a arrepentirse y creer con fe en el Evangelio, conforme a lo escrito en Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice, no le echo fuera a la oscuridad, porque antes no habían las luces por afuera. O sea, antes si una persona echaba fuera de la casa de otra, estaba en oscuridad, estaba en tinieblas. Se iba al desamparo eterno. Con referente a esto se refiere. ¿Ok? Porque he descendido del cielo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dije en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. He aquí la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda, mas sino lo que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Caballero, dame, usted que me escucha, ¿usted tiene vida eterna? Esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que vea al Hijo, porque en ese tiempo lo veían, y cree en Él, pero ahora no lo vemos, sino que lo podemos persuadirnos de tener fe acerca de la palabra que está escrito. Y aquel que cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Usted tiene vida eterna? ¿Está persuadido? El Señor Padre, Dios Padre y Dios Hijo han escrito su voluntad. Y la voluntad es que usted crea que a través del sacrificio de expiación por sus pecados, como corderito, usted sea salvo del infierno y tenga vida eterna y viva para siempre con el Señor. Es por eso que en 1 Pedro capítulo 13 versículo 18 dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces tenemos acá en primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4, el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, los ángeles se rebelaron contra el Señor, pero los ángeles, lamentablemente, algunos de la clase de los ángeles, no quiero entrar en detalles, pero algunos vieron a Dios y lamentablemente se rebelaron absolutamente con el Creador de todo. Y para ellos ya no hay salvación, porque la salvación es mediante la fe. En 2 de Efesios, capítulo 8, versículo 9, dice, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. En otras versiones dice, mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, pues es regalo. Don significa regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, los espíritus encarcelados, el Señor Jesucristo fue a predicarles, y bueno, hasta ahí se sabe. Eso es lo concerniente a ellos. Pero lo concerniente con nosotros, con la raza humana, es que usted cambie la manera de autopercibirse que usted tiene y deposite fe en el Evangelio que nos da la vida eterna. Entonces,
Aquí hay una persona religiosa, una persona que está en el púlpito católico, evangélico, luterano, anglicano, los testigos de Jehová. Están llorando y dicen en la iglesia, usualmente yo he escuchado, no es que todos lo digan, pero como ejemplo nada más lo digo, ¿ok? Señor, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, perdona, pero Cristo murió por sus pecados, caballero. Cristo ya lo hizo. Entra al reposo. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 1, temamos pues que no permaneciendo aún en la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado y sea reprobado. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no lo ha alcanzado? Porque aún depende de sus acciones. Y una persona se frustra y no tiene seguridad de sus acciones porque cuando uno depende de uno, lo que hace es que le infla el ego a uno. O sea, primero le infla el ego y no está seguro acerca de qué cosa es y cómo se logra entrar por la puerta estrecha. Está inseguro, una persona está sufriendo. Es por eso que las religiones son satánicas. Es por eso que yo, en los videos que he hecho, he denunciado las religiones y las sectas del cristianismo, porque son satánicas y atentan contra personas que realmente quieren irse al cielo. A comparación de un religioso, yo pongo acá a una chica que está surfeando. Ese es el deporte que a mí me encanta. Una chica que está surfeando, tranquila de la vida, reposando. Ya no depende de las obras, sino porque el Señor Jesucristo la salvó. Con esto no quiero decir que una persona ahora X se dé la vida licenciosamente y vaya y haga lo que quiera. En manera alguna, no confunda mis palabras. Porque la ley en lo penal fue abolido, más no en lo civil. En lo penal, ya ahora el alma que cree, ojo, el alma que cree en el Evangelio no va a ser condenada. Pero en lo civil, una persona que hace lo malo va a sufrir mucho en la vida. Porque de repente, si es que una persona está casada y adultera con otra, de repente obtiene una enfermedad sexual, hay peleas en su casa, hay pleitos, se va a divorciar en la casa, o sea, va a tener un gran problemón por pecar, por ir en contra de la moral de Dios, y sobre todo, la moral de Dios está en nuestros corazones. Es por eso que cuando una persona le es infiel a otra, como que la otra persona se duele, porque hay una ley en nuestros corazones que cuando uno la quebranta, la conciencia en consideración acusa y defiende los razonamientos de uno. Entonces, en el cielo, a comparación de la otra puerta, que es la puerta del infierno, de la puerta ancha, conforme a Mateo capítulo 7, versículo 13, uno en este mundo durante pocos segundos puede ser feliz, pero en el cielo puede ser feliz para siempre viviendo en éxtasis. Así como cuando una persona ingiere drogas alucinógenas, porque realmente así es el cielo. Vivir con el creador de la felicidad. Es el creador de todo. Evidentemente le conviene evidentemente, porque usted no tiene que poner nada de su parte, usted no tiene que cambiar su vida. Si a usted le gusta fumar, fume, si a usted le gusta tomar, siga tomando, pero aunque le va a hacer daño, pero no interfiere en la salvación del alma. Si a usted le gusta rock and roll, vaya a rock and roll, pero créale con fe a Cristo. Eso es lo que condena al hombre. Entonces, eso es el infierno. Y la gente que va al infierno es porque murió por sus pecados. Porque en Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare la ley, pero infringiera en algún punto, se hace cargo de todo. Si yo, José, ya he infringido la ley en algún momento de mi vida, yo he mentido en algún momento de mi vida, como dice en el Apocalipsis, ¿cierto? En el Apocalipsis capítulo 21, versículo 28. Todos los mentirosos, yo también he mentido alguna vez. Pero el Señor no hace distinción entre pecados. Pero ojo y atención. ¿Quiénes son los cobardes? ¿Quiénes son los cobardes? Los que nunca declaran su realidad. Los incrédulos, los que no han creído con fe en el Evangelio. Esos dos primeros encabezarán la lista a los que son lanzados al lago de fuego. Los cobardes, los que no bajan la cabeza, los que no se humillan, porque arrepentirse realmente es una humillación. Los que no se humillan es un cobarde. Los incrédulos, de repente lo reconoció, pero vaciló en su creer, incrédulo. Anuló lo que hizo el Señor para la persona. Como no se gana, la única forma de anularlo es que ya no se le crea. Ese es el infierno, mi querida dama, mi querido caballero, mi querido amigo. Eso es el infierno.
¿Dónde está usted? Le pregunto. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Usted está en el camino ancho que lleva al alma, al Hades, a la destrucción del juicio, a la muerte segunda. ¿O usted está en el camino angosto? Si es que aún no ha entrado, usted puede entrar, porque el Señor ha prometido vida eterna para todos aquellos quienes creen. Él es el pastor bueno. Juan capítulo 8, versículo 34. Él es el pastor bueno que pone su vida por las ovejas. Él es el pastor bueno. Entre, dice el Señor, entre, porque esa es la voluntad de Dios. Entre por la puerta estrecha. Entre y viva conmigo gozoso en el cielo para siempre. Porque no hay fin. Entonces yo le pregunto a usted, mi querida dama, mi querido caballero, ¿Cristo murió por sus pecados? ¿Aún depende de sus obras? ¿Aún depende de su accionar? ¿Aún depende de la ley para ser salvo? He hecho un inciso anteriormente, vuelvo a hacer el otro inciso. La ley sirve a cumplirla para una relación de buena conducta entre la gente, para que usted caiga bien al vecino, usted sea un buen esposo, un buen enamorado quizás, una buena madre, un buen hijo, un buen vecino. Pero para ser salvo hay que cumplir la ley, hay que aferrarse a la ley para ser salvo. No, porque un solo pecado es una sentencia contra la muerte de su alma. Y usted va marchando al infierno, querido amigo. Usted va marchando al infierno. Entre por la puerta estrecha. Deposite su fe. Créale al Señor. Esa es la voluntad del Señor. Créale. Y repose. Repose como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos pues. Temamos. No vaya a ser que de repente esté vacilando a la promesa del Señor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Tema usted de haber sido reprobado por Dios, porque usted no depositó fe. Y la puerta estrecha, como dice el Señor, se entra porque en principio es estrecha y el único margen que admite para entrar es la fe. La fe en el Evangelio. Cristo murió por sus pecados. Con sus propias palabras, humíllese ante Dios. El Señor lo convenzca, el Señor le ponga en su corazón declararle así como una declaración de amor, ¿cierto? Declararle valientemente, no como un incrédulo y cobarde, como dice el Señor en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, sino que valientemente usted reconozca su estado. Entonces, para ya finalizar este video, un poco largo la verdad, pero es necesario para así comenzarle a usted ese terrible destino. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Uy, ¿quién lo dice? El apóstol Pablo, el apóstol del Señor. Siendo el apóstol, lo reconoce y usted no lo va a reconocer. Pero por esto fui recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Usted le cree? Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal e invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo le da el honor y gloria al Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo reconoció. Qué difícil es reconocer a veces las cosas, porque el ego nos juega en contra. Usted reconoce que usted es pecador, una persona se podría alarmar, pensaría que este es un tabú, pero realmente esa es la realidad humana. Es triste la realidad humana, pero es lo que el Señor demanda: poder ser salvo, una humillación completa. Entre por la puerta estrecha, porque el Señor ya viene, realmente. Todo lo que ha pasado ahora
son indicios de que se acerca el Señor Jesucristo a venir. Crea con fe en el Evangelio, cambie de la manera de autopercibirse, reconozca que el pecado se sentencia con la muerte del alma, pero tenga seguridad usted que Cristo murió por todos sus pecados. Créale a Dios, créale a Dios. Buen día.